¿Y si la compasión, la virtud que más valoramos, fuera en realidad el veneno que nos mantiene mediocres? ¿Qué pasaría si la única forma de alcanzar nuestra verdadera grandeza exigiera destruir todo lo que hoy consideramos bueno? Bienvenidos a la Cuevita del Lector y bienvenidos a El Debate, nuestro espacio de análisis riguroso y contraste de ideas. Hola a todos, sí, hoy tenemos un tema que de verdad no deja a nadie indiferente. Exacto. Hoy nos sumergimos de lleno en una de las obras más magnéticas y pues malentendidas de la historia. Hablamos de Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Una obra que a través de aforismos y una prosa que casi parece, digamos, un texto sagrado, nos presenta a un profeta solitario. Un hombre que baja de la montaña para darnos una noticia bastante perturbadora. Que Dios ha muerto, claro, y que ahora nos toca a nosotros dar a luz al superhombre. Así que la pregunta central que nos reúne hoy es esta. ¿Es la filosofía de Zaratustra un manifiesto profundamente afirmativo y creador que busca elevar la existencia humana? ¿O es, por el contrario, una doctrina destructiva, elitista y, hostil hacia nuestra vulnerabilidad? Yo argumentaré que el mensaje de Zaratustra es la máxima afirmación de la vida. Una filosofía creadora que nos impulsa a superarnos a nosotros mismos y a permanecer fieles a la tierra. Y por mi parte, sostendré que esta obra es intrínsecamente alienante, que está fundamentada en un desprecio profundo por la humanidad común y en la erradicación implacable de la empatía. Entiendo por qué la obra puede generar ese rechazo inicial, de verdad. Es dura, no te lo niego, pero quiero ofrecerte una perspectiva diferente, desde el saque. A ver, te escucho. Para entender realmente a Zaratustra, tenemos que mirar el motor de sus acciones. Él no baja de su caverna impulsado por el odio al mundo, sino por una sobreabundancia. Como le dice al sol en las primeras páginas, es una copa que quiere desbordarse. Ajá. Baja por amor. Su objetivo no es destruir por el simple placer de ver el mundo arder, sino despejar el terreno para la creación. A ver, detengámonos ahí. Hablas de amor y de sobreabundancia, pero cuando uno lee el texto, lo que transpira en casi cada página es un desprecio ineludible por el hombre de carne y hueso. No estoy de acuerdo con que sea desprecio puro. Pero fíjate en la escena del mercado. Zaratustra llega, intenta dar su gran discurso, la gente normal no lo entiende. ¿Y qué hace? Se burla de ellos, los reduce a una caricatura grotesca. No veo ahí a alguien que quiera elevar a la humanidad, ¿sabes? Bueno, es que... Veo a alguien que, quiere dejarla atrás como si fuéramos un simple desecho evolutivo. Es que justamente Zaratustra ve a la humanidad actual no como un fin en sí mismo, sino como un puente. Él usa esa metáfora hermosa del hombre como una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Una cuerda sobre un abismo. Claro, es peligroso cruzar. Es peligroso cruzar. Es peligroso mirar atrás. Es peligroso detenerse. Y para llegar al otro lado, a ese superhombre, primero hay que destruir las viejas tablas de valores. Es un paso doloroso. Muy doloroso, sí. Él mismo explica que el espíritu humano tiene que pasar por 3 transformaciones. Primero, ser un camello que carga con el peso de la tradición y la moral. Luego, convertirse en un león que destruye ese deber impuesto para conquistar su libertad. Y finalmente, convertirse en un niño. ¿Y por qué un niño? Lo nace de esa inocencia creadora. Pues mira, esa idea del niño suena muy poética, te lo concedo. Pero en la práctica, un ser sin moral heredada, que crea sus propias reglas desde cero y que opera como una rueda que se mueve por sí misma, se parece bastante a un sociópata narcisista. Uy, qué fuerte. Es que piénsalo, y eso me lleva a lo que mencionaba sobre la humanidad actual. Para entender tu defensa del superhombre, tenemos que ver qué es lo que Zaratustra odia tanto de nosotros. Él crea esta figura del último hombre y, la describe con absoluto asco. Exacto. Y detesta al último hombre porque representa la renuncia a la grandeza en favor de una supervivencia completamente anestesiada. Pero analicemos objetivamente a este último hombre, porque a mi juicio la condena que hace Nietzsche es profundamente injusta con el progreso civilizatorio. ¿Qué hace este último hombre según el texto? Estancarse, básicamente. Bueno, han inventado la felicidad, han abandonado las comarcas frías donde era duro vivir,
Han abolido la pobreza extrema porque es molesta e incluso han evitado la tiranía política. Ningún pastor y un solo rebaño, dice el texto. Sí, pero ¿a qué costo? Se cuidan, trabajan un poco, se reconcilian rápido para no arruinarse la digestión. En cualquier métrica de salud pública y bienestar social moderno, esto es el éxito absoluto: paz, equidad y salud. Yo creo que es... Sin embargo, Zaratustra exige que tengamos caos dentro de nosotros para poder dar a luz una estrella danzarina. Básicamente, pide que incendiemos la casa que nos protege del frío solo para ver si de las cenizas sale un destello bonito. Si yo esté escuchando esto en casa, probablemente piense, pues tiene razón, ¿por qué voy a querer sufrir si ya tengo mi vida resuelta? Pero creo que defender al último hombre con esa lógica es caer en la trampa. ¿Qué trampa? Mira, criticar a Zaratustra aquí es como defender estar conectado a un suero intravenoso de dopamina en una habitación con temperatura controlada. Ya sabes, haciendo doom scrolling infinito con contenido perfectamente curado para ti. O sea, la vida moderna. Sí, estás perfectamente seguro. Sí, estás perfectamente entretenido. Pero estás espiritualmente muerto. Tus músculos evolutivos se están atrofiando. Esa es una imagen brutal. Pero, a ver, ¿realmente crees que la alternativa es mejor? ¿Estar a la intemperie sufriendo? Es que el último hombre tiene calor, sí, pero carece de fuego. Zaratustra ve que esta comodidad, sin un propósito superior, donde toman, y cito, un poco de veneno para tener sueños agradables y mucho veneno al final para tener un morir agradable, reduce al ser humano. Nos quita la tensión vital. Ya veo por dónde vas. Piensa en un arco y una flecha. Zaratustra dice que la cuerda de nuestro arco ha dejado de vibrar. No se trata de incendiar la casa por capricho, sino de reconocer que esa casa de máxima comodidad se ha convertido en una prisión. Ajá. Si nos conformamos con ese bienestar chato, anestesiado, matamos algo fundamental en nosotros, que es la voluntad de poder. Y ojo, definamos esto rápido para que no haya confusiones. Sí, porque se malinterpreta muchísimo. Totalmente. La voluntad de poder en Nietzsche no es el deseo político de dominar al vecino, no es opresión, es el impulso interno y orgánico de toda vida por crecer, por expandirse, por superarse a sí misma. Claro. El último hombre no quiere superarse, solo quiere parpadear y estar cómodo. Zaratustra advierte que una vida sin la capacidad de despreciarse a sí misma para ser mejor es solo un estancamiento vegetal. Fíjate que me encanta que traigas el concepto de la voluntad de poder y lo definas como autodesarrollo, porque nos lleva directo al punto ciego de esa filosofía. ¿A qué te refieres? Si quitamos la comodidad, si rompemos el suero de dopamina y salimos a esa intemperie evolutiva donde la vida es constante superación, inevitablemente habrá gente que se quiebre. Habrá sufrimiento, caída y vulnerabilidad. Sí, es parte del proceso. Y esto nos lleva al problema más oscuro de la obra, que es cómo propone Zaratustra que tratemos ese sufrimiento. Hablemos de la compasión. El famoso último pecado de Zaratustra. Exactamente. A lo largo del texto, Zaratustra considera la compasión, la empatía, como su tentación final, algo que debe extirpar de su ser, y el material no deja lugar a dudas en esto. Pero hay matices. O sea, en la obra se dice que Dios murió ahogado por su propia compasión hacia los hombres. Piensa en eso. La virtud que funda nuestra red de seguridad social es vista como el arma homicida de lo divino. Y se pone peor. ¿Peor cómo? En la cuarta parte de la obra, Zaratustra conoce al más feo de los hombres, que es el asesino literal de Dios. ¿Y por qué lo mató? Porque no soportaba que Dios lo mirara con lástima. La mirada compasiva es descrita como una intrusión sin pudor. Ajá. Una intrusión que se mete en los rincones más sucios del alma. Yo estoy convencido de que una filosofía que clasifica la empatía como una debilidad tóxica, como un insulto que merece la muerte, es antihumanista. Elimina la única red emocional que hace tolerable este mundo tan brutal. Es un punto fuertísimo. Y si alguien nos escucha ahora, seguro está pensando que Nietzsche me está diciendo que sea un egoísta despiadado y que no ayude a nadie. Pues es que son así. Suena, pero hay que entender qué tipo de compasión está atacando. Zaratustra no aboga por una crueldad sádica. Ataca la lástima que humilla al que sufre. Ataca el pensar, ¡ay, pobrecito! Bueno, pero... Nos dice claramente, y esta frase es clave,
todo gran amor está por encima de su propia compasión. Hay una escena en el prólogo que explica esto de manera brillante. ¿Te refieres a la del volatinero en el mercado? Esa misma. El volatinero, o equilibrista, está caminando por la cuerda floja, cae y se estreña contra el suelo. Está agonizando. ¿Qué hace la multitud de últimos hombres? Huyen aterrorizados. No pueden lidiar con la tragedia real. Claro, se escapan. Pero Zaratustra no huye, se queda. Se arrodilla junto al moribundo. El hombre está aterrado, cree que el diablo se lo va a llevar por haber fracasado. Y cuando el volatinero dice que su vida fue inútil, que solo fue un animal enseñado a bailar a golpes, ¿cómo le responde Zaratustra? Le dice que no hay nada despreciable en su profesión. Exacto. No le dice, pobrecito, qué injusta fue la vida contigo. Le dice, tú has hecho del peligro tu profesión. En ello no hay nada despreciable. Y ahora pereces a causa de tu profesión. Por ello, voy a enterrarte con mis propias manos. Reconozco que hay una cierta nobleza trágica en ese pasaje. ¿Qué es el núcleo del asunto? Eso no es crueldad. Es otorgarle a alguien su máxima dignidad. Zaratustra ofrece algo mucho más difícil que una palmadita en la espalda. Ofrece respeto. Ofrece el respeto que permite al otro sufrir, fracasar e incluso morir, honrando su intento de haber querido ser más. La lástima te reduce a víctima indefensa. El amor superior de Zaratustra, en cambio, te eleva a la categoría de héroe de tu propia tragedia. Mira, esa es la interpretación más luminosa posible de ese pasaje, de verdad. Y sí, consolar a un equilibrista moribundo dándole sentido a su muerte es profundo. Pero no podemos desvincular ese momento aislado del andamiaje sistémico que Nietzsche está proponiendo. Andamiaje sistémico. Darle sentido a una muerte individual es una cosa. Exigir que toda la humanidad camine sobre esa cuerda floja sin red de seguridad y encima prohibirnos tender una red para el que resbala es otra muy distinta. Pero ¿por qué lo ves como una prohibición de la red de seguridad? Porque él mismo enseña a sus discípulos a ser duros, a ser hielo. Les prohíbe explícitamente avergonzar a sus enemigos devolviéndoles bien por mal. Condena sistemáticamente a los buenos y justos. A los moralistas de su época, sí. Sí, a ellos, precisamente porque protegen al débil. En el capítulo sobre las viejas y nuevas tablas, suelta esa sentencia escalofriante de que a lo que está cayendo se le debe incluso dar un empujón. Bueno, eso es una metáfora. Por más que queramos metaforizar esto diciendo que habla de ideas caducas o instituciones, también habla de formas de habitar el mundo. La compasión asfixia al creador, según él. Sí, en cierto sentido, sí. Pero si quitamos la compasión de la ecuación social, lo que nos queda no es una asamblea de héroes trágicos dándose respeto mutuo. Nos queda un darwinismo social feroz, un filtro despiadado donde los que no tienen, como dice el texto, huesos fuertes y pies ligeros, son activamente destruidos. Eso no es amor superior, es justificación del egoísmo. A ver, pero ahí es donde diferimos profundamente en qué significa caer. Ese filtro no es para eliminar al prójimo, es para que el individuo elimine sus propias debilidades. Es un trabajo interno. ¿Tú crees? Estoy segura. Y esto nos obliga a mirar el panorama completo. Si la vida según Zaratustra implica renunciar al suero de dopamina del último hombre, abrazar la tensión evolutiva, aceptar el dolor sin buscar consuelo, llegamos a la barrera de contención de toda esta filosofía. Aquí es donde la mayoría de la gente se quiebra. Hablamos de la prueba de fuego de Nietzsche. ¿Te refieres al nihilismo? Exacto, el peligro del nihilismo. Y para nuestra audiencia, definamos esto claramente. El nihilismo no es solo un adolescente vistiéndose de negro y diciendo que nada importa. Es una crisis histórica profunda. Totalmente. Sí, como dice Zaratustra, Dios ha muerto, es decir, si hemos dejado de creer en verdades absolutas o en un cielo que recompensa el sufrimiento terrenal, entonces la reacción natural es el colapso del sentido. Todo parece inútil. ¿Para qué sufrir, no? ¿Para qué el esfuerzo? Y la cura que propone Zaratustra para este vacío no es inventar otro Dios, sino el concepto más radical del libro, el eterno retorno de lo idéntico. Y también el concepto más aterrador. Para el débil sí, pero conceptualmente es la prueba suprema del amor a la Tierra. No lo pensemos como una teoría de la física cuántica, pensémoslo como un experimento mental. A ver, explícalo. El eterno retorno plantea esto.
¿Qué pasaría si un demonio te dijera que esta vida, exactamente tal como la estás viviendo ahora, con cada dolor, cada humillación, cada segundo de aburrimiento, la tendrás que vivir infinitas veces? En el mismo orden, por toda la eternidad. Exacto. Zaratustra dice que la persona ordinaria caería al suelo rechinando los dientes de terror. Pero el espíritu superior, el que verdaderamente afirma la vida, respondería: nunca escuché nada más divino. Es abrazar la tragedia. Es abrazarla hasta el punto de querer que se repita para siempre. Por eso la obra culmina temáticamente con la canción del noctámbulo, donde dice que el placer quiere profunda eternidad. Decirle sí al eterno retorno es la cura definitiva contra el nihilismo. Ya nada da igual. Pues yo lo abordo desde otro lado, porque me parece que estás omitiendo el inmenso costo psicológico de esa cura. Presentas el eterno retorno como un triunfo casi eufórico. Pero, volvamos al texto. ¿Cómo reacciona el propio Zaratustra cuando descubre esta idea? Se aterra. No sonríe para nada. La describe como el más abismal de mis pensamientos. Hay un capítulo brutal de la visión y enigma donde tiene una alucinación espeluznante. Ve a un joven pastor tirado en el suelo, retorciéndose, asfixiándose, con una pesada y negra serpiente colgándole de la boca. Una imagen fuertísima, es verdad. Totalmente. Y esa serpiente, que físicamente se muerde la cola formando un círculo, representa esta misma idea de que todo va, todo vuelve, el bucle infinito. La serpiente se le ha deslizado por la garganta al pastor mientras dormía y lo está ahogando. Sí, pero... Sugerir que condenar a un ser humano a repetir cada dolor crónico, cada pérdida devastadora, cada injusticia sin resolución infinitas veces es una cura, es ignorar la aplastante crueldad de la propuesta. No es crueldad si te hace más fuerte. Pero no todos los dolores te hacen más fuerte. Algunos simplemente te quiebran. Para la humanidad real, la idea de que tu sufrimiento nunca se redime, sino que está atrapado en un disco rayado eterno, no es liberación, es parálisis. Es un peso diseñado exclusivamente para alguien con la megalomanía de un profeta. Tienes toda la razón al destacar el terror de Zaratustra. Él mismo se enferma y pasa 7 días en cama en el capítulo de El convaleciente porque no soporta la idea. Y ojo, porque se enferma, no por su propio sufrimiento. Se enferma por el último hombre. Exacto, porque se da cuenta de que el último hombre, el ser mediocre que él tanto desprecia, también va a retornar eternamente. Su asco casi lo mata. Pero fíjate en el mecanismo de cómo se supera esa visión del pastor ahogándose. Es la clave de todo. ¿Qué hace el pastor? Muerde la cabeza de la serpiente. Exacto. Zaratustra le grita: muerde, arráncale la cabeza. Ese acto, esa violencia afirmativa, es el mecanismo psicológico central. Cuando el pastor muerde la cabeza y la escupe, se levanta transformado. Ya no es un pastor. Ya no un hombre, sino un transfigurado. Un iluminado que reía, dice el texto. Y por eso te decía antes que el eterno retorno no es un dogma para oprimirnos, es una herramienta, es pesas para el cerebro. Pesas para el cerebro, me gusta esa frase. Si asumes que todo se repite, te ves forzado a morder la cabeza de la serpiente, es decir, a asumir responsabilidad absoluta sobre este microsegundo. Zaratustra te está sacudiendo para decirte que no actúes esperando el cielo. Ni siendo cobarde. No seas cobarde pensando que no importa. Actúa, ama, crea y sufre de tal manera que si te condenan a repetirlo por la eternidad, puedas firmar el contrato con gusto. Es el peso más grande, sí, pero paradójicamente te da la ligereza de un bailarín. Solo asumiendo ese peso puedes bailar al borde del abismo. Bueno, admito que como herramienta psicológica de empoderamiento radical tiene una fuerza innegable. Morder la serpiente te hace dueño de tu destino. Y sin embargo, no puedo evitar ver ese baile como una celebración inmensamente solitaria. Solitaria. Ejecutada sobre las ruinas de la empatía. Escuche el tono con el que habla hacia el final de la obra. Dice: «Oh voluntad, viraje de toda necesidad, tu necesidad mía, resérvame para una gran victoria». Todo, absolutamente todo en Zaratustra orbita alrededor de su victoria personal. Bueno, es que es su camino. Y esto queda en evidencia en la cuarta parte, en su caverna, cuando llegan los hombres superiores. Ah, sí, los hombres superiores. Así es. Los pocos seres excepcionales de la Tierra lo buscan. El rey, el mago, el papa jubilado, el hombre más feo. Se refugian en su caverna. Zaratustra siente algo por ellos. Siente esa punzada de compasión.
su último pecado. ¿Y qué hace al final? Repudia ese sentimiento. Abandona a estos hombres en la caverna. Sale fuerte, resplandeciente como el sol de la mañana, pero completamente solo. Deja atrás a los que no están a su nivel, esperando a sus verdaderos hijos, a esos superhombres hipotéticos que aún no existen. Es un final agridulce, sí. Hay una esterilidad dolorosa en la montaña de Zaratustra. Promete un amanecer hermoso, pero la tragedia es que en la vida real nadie es lo suficientemente perfecto para merecer compartirlo con él. ¿Qué manera de ponerlo? Hemos trazado aquí, y de manera bastante intensa, dos visiones que están en tensión directa sobre el núcleo de esta obra fundamental. Así es. Por un lado, hemos analizado esta filosofía como un llamado vibrante a salir de la anestesia, una visión donde el ser humano necesita recuperar su tensión vital, donde somos un puente hacia algo superior, y donde usar la herramienta del eterno retorno nos obliga a hacernos responsables del aquí y el ahora. Y por el otro lado, hemos expuesto una doctrina severa y, a mi juicio, con consecuencias peligrosas. Un ideal que, en su fobia a la mediocridad humana, termina sacrificando la compasión, despreciando la tranquilidad que tanto nos ha costado construir y justificando un aislamiento terrible. Un aislamiento donde el vulnerable es empujado al abismo. Como decías, lo que es indudable, y creo que en esto ambos estamos completamente de acuerdo, es que Zaratustra no te deja indiferente, te agarra por el cuello. Definitivamente no te deja indiferente. Nos obliga a mirar nuestras comodidades, nuestros valores y nuestras jaulas bajo una luz inclemente. La cantidad de capas, aforismos y mecanismos psicológicos que Nietzsche escondió en esta obra da para horas y horas de debate. Apenas hemos arañado la superficie. Queda muchísimo por explorar en el texto. Queda en manos de ustedes, de quien lo lee, decidir si la montaña de Zaratustra es un lugar de revelación luminosa que te salva de la mediocridad o una cima estéril donde terminas completamente solo. En el debate no dictamos ganadores, solo queremos provocar sus mentes. Totalmente de acuerdo. Ha sido un gran intercambio. A nuestra audiencia, les agradezco sinceramente por acompañarnos en este profundo viaje intelectual, por prestarnos su atención y su tiempo. Les pido explícitamente que se suscriban al canal. Su apoyo es lo que nos permite seguir explorando juntos más obras fundamentales con esta misma profundidad. Suscríbanse, de verdad que nos ayuda muchísimo. Y mientras cerramos, piensen de nuevo en esa pregunta inicial. ¿Se atreverían a desconectarse del suero de la comodidad? ¿A escapar de esa jaula perfecta? Incluso si eso significa descubrir que el veneno que más temían era el único antídoto para despertar. Hasta la próxima.